Shalom, amados, bendiciones. Pues qué gusto que estamos de nuevo aquí. Saludo para los que van a ver después esta grabación. Y sé cómo estamos, estaba comentando que sé cómo estamos pues en este tiempo de Pesa. Estaba meditando y pensando sobre algunas cosas que creo que pueden ser de mucha bendición para ustedes y por esto para compartirlos con respecto a Pesa. Eh, Muchas veces creo que algunos de nosotros, sé cómo venimos de una cierta creencia, ¿no? De una cierta creencia, digamos, una creencia cristiana, sé cómo venimos de esta creencia, no hemos hecho esta correlación, ¿no? Entre la muerte de Yeshua con la salida de Egipto. Y hay algunos puntos que tal vez no lo hemos pensado, no lo hemos meditado y creo que sería de gran bendición poder meditar sobre todo esto, ¿no? Porque hay elementos dentro de lo que es el Pesaj, hay elementos que nos pueden mostrar cosas que son más allá espiritualmente hablando, ¿no? Que sabemos que todas las cosas que son físicas, si lo elevamos a nivel espiritual, tienen otro sentido, ¿no? Y es importante que lo podamos elevar, lo podamos llevar a un nivel espiritual. Pero todas las cosas que tienen que ver también con Egipto, con el pueblo, lo vimos durante los parashot que hemos estudiado hasta ahora, que todo está relacionado con Yeshua, ¿no? Todo nos lleva a este pensamiento de Yeshua. Pero hay algunos elementos que estamos utilizando también, por ejemplo, durante PESA, que vamos a ver, que nos hablan mucho más allá de lo que realmente son. Y esto fue una de las cosas que me hizo reflexionar y pensar sobre todo esto. Y aunque se había puesto, por ejemplo, la sangre del cordero en las puertas, ¿no? En el tintero de las puertas, eran como tal vez en nuestro pensamiento dos temas absolutamente separados, porque hemos pensado, bueno, era para ellos, pero ¿qué tiene que ver conmigo, no? O también esta salida de Egipto no lo hemos relacionado con nuestro caminar con Yeshua, con el Eterno, que Yeshua vino para nosotros hablando en nuestro Egipto, ahí donde nosotros estábamos, nos mostró signos, milagros para que creyéramos y así hemos creído en Él y Él nos sacó de Egipto. Y no hemos hecho esta correlación tal vez con lo que es esta parte del caminar en el desierto, ¿no? Hasta llegar, porque el Eterno los sacó de Egipto, los liberó, pero fue una libertad, pero no total. ¿Por qué? Porque ellos llegaron al Mar Rojo y llegando al Mar Rojo, realmente ahí, después de haber superado el Mar Rojo, ahí han encontrado esta libertad de sus enemigos, del faraón y su ejército, porque murieron ahí dentro del mar, ¿no? Pero tal vez no hemos hecho esta correlación con nuestra vida, con lo que nosotros vivimos en nuestro caminar hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es el mismo caminar del pueblo ahí. Salieron de Egipto, pasaron el mar, esto es nuestra vida. Y llegaron a Monte Sinaí y después
todo este tiempo que estuvieron 40 años en el desierto, es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos en este tiempo del desierto, en este tiempo de preparación, de transformación que el Eterno tuvo que hacer en ellos en este momento, está haciendo dentro de nosotros ahora antes de poder entrar en la tierra prometida. Y entonces, no sé, creo que hay algunas cosas que no lo hemos meditado y por esto creo que es importante, ¿no?, ver cómo esta parte hay otras cosas que podemos analizar. Y ahora nosotros hemos venido entendiendo como el Pesaj está relacionado directamente con la salida de Egipto, de la esclavitud, en primer Éxodo, ¿no? Y que en Apocalipsis, por ejemplo, ahora creo que entendemos que se trata del segundo éxodo, que es este pues del mundo y que está sucediendo todo lo que en Apocalipsis está diciendo, es lo mismo de lo que está escrito en primer éxodo, ¿no? De la salida de Egipto. Y tanto en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, vemos que la sangre del Cordero libera al hombre de la esclavitud. Vemos que hay el Cordero en ese momento en el Egipto, pero ahí está la sangre de Yeshua que pues no solamente esto, vemos que lo que pasó en Egipto, que era una imagen o el tabernáculo, que era siempre una imagen de lo que es Yeshua, vemos que con Yeshua es un nivel más allá, es un nivel más alto, un nivel mucho más elevado. ¿Por qué? Porque Yeshua, al cumplir todo exactamente, porque tenía que cumplir exactamente, Yeshua cuando vino tenía que morir en el mismo día que el cordero fue sacrificado en el Egipto, en el mismo momento y de la misma manera. Todas las cosas fueron hechas y Yeshua lo cumplió, porque él dijo que él vino a cumplir la Torá. Él no hizo las cosas de casualidad, sino como dice la misma palabra, él vino al cumplimiento de los tiempos y él vino, dijo, a cumplir lo que está escrito. Dice, porque de mí está escribiendo y todo lo que está escribiendo Moshe y los profetas y todo lo que fue escrito, él que tenía que hacer, él lo cumplió. Entonces, Adonai liberó a Israel de la esclavitud del Egipto y después vemos cómo Yeshua está liberando a su pueblo del pecado. Y vemos que Pesaj realmente está relacionado directamente con el Éxodo. Y vamos a ver algunos versículos de Éxodo 12, del 7 al 14. Dice, ellos tomarán algo de la sangre y lo untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzá y maror. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores y sus patas y sus órganos internos. Nada queda hasta la mañana. Si algo queda, quémalo completamente. Aquí está cómo han de comerlo, con sus cintos abrochados, con sandalias en sus pies y su vara en su mano. Y no lo tienen que comer apresuradamente. Y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj de Adonai. Vemos que esto pasa en el día 15
y el 14 de la tarde, donde tenía que ser y hacerse este sacrificio del cordero. Y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Cómo se hace, ya lo hicimos. Y vemos que en el día 15, ese día se está dando este comandamiento, ¿no? Esta orden de parte del Eterno que se coma el pan sin levadura por 7 días. Y este día, primer día, es un día de reposo y que se tenía que comer esta carne asada y se comían también no solamente la carne, los panes sin levadura, pero también las hierbas amargas. Y ahora vamos a ver qué dice en Éxodo 12, del 12 al 14, dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Misraim y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Misraim, ambos hombres y animales, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Misraim. Yo soy Adonai. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Como yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes cuando yo golpee la tierra de Mitraim. El golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Ese será un día para ustedes recordar y celebrar como fiesta a Adonai. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Vemos que es para siempre. Vemos que el Eterno protegió y los protegió con la sangre del cordero y después los saca y los lleva a la tierra prometida. Y después dice del versículo 24 al 28, dice, observarán esto como ley, ustedes y sus hijos para siempre, cuando vengan a la tierra que Adonai les dará como él ha prometido. Observarán esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, digan, es el sacrificio de Pesa de Adonai, porque Elohim pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Mitzraim, cuando mató a los Mitzraimim, pero libró nuestras casas. Los hijos de Israel inclinaron sus cabezas y adoraron. Entonces los hijos de Israel fueron e hicieron como Adonai había ordenado a Moshe y a Aarón. Y esto fue lo que hicieron. Les quería leer esto porque estos versículos, recordar estos versículos porque vamos a ver algunos elementos que están dentro está dentro de todo esto. Y uno de los elementos que podemos ver es la puerta. Vamos a ver qué con esta puerta, qué podemos pensar. Bueno, porque es interesante que el Eterno ordenó poner la sangre en los dinteles de las puertas. Pero, ¿qué pasa o qué sucede cuando pasamos una puerta? O sea, ¿por qué está esta puerta ahí? Podemos pensar que la puerta puede proteger, ¿no? Que el viento no entra dentro o que alguien entre dentro. Podemos pensar que se separan, ¿no? Dependiendo qué tipo de puerta es. Que si es una puerta de una cuarta a otro, separa dos ambientes diferentes, ¿no? Y la puerta también podemos pensar que se entra en un área diferente, ¿no? Se pasa de un área y se entra en otra área. Si pensamos en Yeshua, sabemos que Yeshua mismo dice en Juan 19, dice que Él es la puerta, Él es la puerta. Y que si alguno quiere entrar por Él, hallará vida, entrará y saldrá y encontrará
pastos. Entonces, vemos que para responder a esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando pasamos una puerta? Lo que hay dentro de la casa, lo que es de afuera hacia adentro es intocable. ¿Por qué? Porque le pertenece al Eterno, porque Él mismo lo iba a guardar. Si nosotros pensamos en lo que es la puerta del Lovile, ¿no? Que Yeshua es la puerta del Lovile, Yeshua es la puerta del tabernáculo. Entonces vemos que en la puerta del Lovile Él está allí para guardar, para que nadie entre, ¿no? El que entraba tenía que pasar por ahí y si no era un ladrón, ¿no? Dice el mismo Yeshua. Y él protegía el pastor, ¿no? Que estaba a la entrada del ovile, protegía a las ovejas. Esto es lo que Yeshua está haciendo. Entonces, la sangre en estos momentos no estaba del Egipto, ¿no? No estaba sobre las personas, estaban sobre los dinteles de las puertas. Y este territorio le pertenecía a él. Cioè, poniendo la sangre significa que es para él, nadie podía tocar. Cioè, la muerte no podía hacer nada, no podía tocar esta casa. Y ahora la sangre de Yeshua está sobre nosotros. Y vemos que esta sangre de Yeshua nos protege y nadie puede tocarnos porque nosotros pertenecemos a Él. Ya vemos que el hecho de esta sangre ahí, en este momento del Cordero, tiene poder. Pero la sangre de Yeshua justamente tiene más poder. Y vemos que esto lo llevamos a otro nivel, mucho más alto, ¿no? Tiene mucho más significado y más sentido. Y vemos que hay una puerta sola donde se puede entrar. Y cuando el Eterno ordena a su pueblo y de Israel colocar la sangre del cordero en el dintel de las puertas, vemos que los guardó del mal, pero salieron por esta puerta de Egipto. ¿Por qué? Para no regresar nunca. Salieron de esclavitud rumbo a la tierra prometida. Y la sangre del cordero, ¿qué hizo? Los trajo de esclavitud a la libertad. Pero para nosotros, en el segundo éxodo, la puerta cubierta con la sangre del cordero de Egipto, ahora en Jerusalén, vemos que tiene una forma de una cruz. Y la sangre es del cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Vemos que tiene un significado mucho más profundo y mucho más alto. Si pensamos en la puerta del arca, que era situada al lado de la misma, ¿no? Del arca. Esto nos trae el pensamiento a la herida del costado que vemos que deja, nos puede llevar a este pensamiento, ¿no? Que Yeshua en el mismo momento que estuvo en en esta cruz, ¿no? En el madero, que estuvo ahí, cuando lo hirieron, él derramó sangre y agua, ¿no? Él derramó última gota de sangre ahí, en este costado, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el que crea sea salvo y pase de la muerte a la vida, que pase de la esclavitud a la libertad, que pueda pasar de Egipto, ¿dónde? A la tierra prometida. Cioè, vemos que es mucho mayor, claramente, el sacrificio de Yeshua.
y Yeshua como puerta, ¿no? También el arca de Noé, que esta arca que estaba diciendo tiene una sola puerta, ¿no? Estaba al lado del arca, pero ¿por qué estaba ahí? Cuando nosotros entendemos que con el Cordero de Pesa, con Yeshua, cuando nosotros encontramos la herida en el costado de Yeshua y la miramos, ahí entendemos el porqué. Porque la única puerta de salvación en el tiempo de Noé era esta. Y tenía esta puerta, es la puerta, esta arca tenía esta puerta en el costado. Vemos que era esta puerta que, la única puerta que Adonai la cerró. Era la única puerta a través de la cual podrían entrar y salir, pero podían entrar mientras estaba abierta, entrar y salir. Pero después Adonai la cerró y nadie la podía abrir. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Él es el que es la puerta. Entonces tenía la puerta ubicada en el costado. Vemos que esta puerta es la puerta de salvación para Noé y su familia, y también Yeshua es la puerta de salvación para nosotros, ¿no? Y vemos como Adonai nos habla en los pequeños detalles. La sangre sirvió ¿para qué? Para que todo el que cree pueda pasar de la muerte a la vida. Y puerta de madera en el arca que era cubierta de brea, que en hebreo se dice kafar significa cubrir o perdonar. Vemos como todo tiene sentido. Y el madero que Yeshua llenó de su sangre, ¿no? Cubrió con su sangre. Vemos que esta sangre del cordero que cubre, que quita y perdona el pecado del mundo, que trae de la muerte, nos trae a la vida y a la vida eterna. Que da la muerte nos lleva a la vida eterna. Y hay algo más en esto, porque si pensamos en la letra Tav en hebreo moderno, significa pacto con el eterno. Y letra Tav en los tiempos de Ezequiel, por ejemplo, es la cruz. Yeshua realmente no murió en una cruz romana. Él murió en una letra Tav. ¿Por qué? Porque esta Tav es este signo o imagen de hacer un pacto con nosotros. Y tenemos este versículo que podemos ver de Isaías, de capítulo 11, del 10 al 12, que dice, en aquel tiempo la raíz de Ishai, la cual será puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las naciones y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que permanece en Asur, Misraim, Patros, Etiopía, Eilam, Shinar, Hamad y en las islas del mar. Alzará un estandarte entre las naciones, congregará a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Yehudá en de los cuatro confines de la tierra. Vemos como a través de su sacrificio, Yeshua unice, ¿no? De nuevo todo su pueblo. Y ahora hay algo que sí me pareció muy interesante reflexionar sobre este hueso del
cordero, que es Yeroa, ¿no? Que pues lo ponemos y lo conocemos del Seder de Pesa como Yeroa. Es interesante porque nuestros hermanos judíos hacen ciertas cosas que sinceramente no sé exactamente cómo es su pensamiento, ¿no? ¿Qué piensan con respecto a esto? Porque claramente no piensan, pienso yo, creo yo, en Yeshua, ¿no? En lo que es el Mashiach, ¿no? Pero a nosotros nos va a mostrar exactamente a Yeshua y lo vamos a ver, pero más que nada del hebreo. Y vamos a ver algunos versículos que los tenemos, por ejemplo, en lo que es el Salmi, Salmi 89, Salmi 89, versículo 10 y 11. Y dice, has derivado al soberbio como muerto, y con el brazo de tu poder dispersaste a tus enemigos. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en ellos es tuyo, pues tú lo creaste todo. Entonces, vemos que claramente si lo vemos así, no lo entendemos, ¿no? Pero si vamos al hebreo, donde dice brazo, dice exactamente Zeroah. Zeroah. Entonces vemos como el brazo poderoso del Eterno, ¿quién es? Porque dice, con el brazo de tu poder dispersaste a tus enemigos. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en ellos es tuyo, pues tú lo creaste todo. ¿Quién creó todo? Sabemos que Yeshua es el que creó todo. Entonces el brazo de Yeshua, el brazo de Adonai es Yeshua, Yeshua mismo. Y ahora vamos a ver este versículo de Jeremías 27, 4 y 5. Dice, que habla lo mismo, que lo está confirmando. Dales este mensaje para sus amos, diciéndole a sus mensajeros que Adonai, Elohim de Israel, dice a ellos comunicar a todos sus amos. Y yo hice la tierra, la humanidad y los animales en la tierra por mi gran poder y mi brazo extendido. Yo lo doy a quien parece bueno a mis ojos. Vemos cómo Jeremías está realmente confirmando esto, porque siempre el brazo es Yeroa. Dice que eh, este brazo extendido, ¿no? Haciendo todas estas correlaciones con lo que es Yeshua, nos damos cuenta que es él mismo, ¿no? ¿Y por qué el hueso sobre la mesa se llama Yeroa? Se llama Yeroa porque es el que creó el mundo, es el brazo extendido del Eterno. Y él nos dice que él sacó el pueblo de Egipto por la Yeroa. Esto es interesante porque en Éxodo 6:6 dice, por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los Mitraimim, los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. También podemos ver Deuteronomio 7, versículo 18 y 19. Dice, no obstante, no les tendrán temor, recordarán bien lo que Adonai
su Elohim hizo a Faraón y a todo Misraim. Las grandes pruebas penosas que ustedes mismos vieron y las señales, maravilla, mano fuerte, el brazo extendido, por medio de los cuales Adonai su Elohim los sacó. Adonai hará lo mismo a todos los pueblos de los cuales ustedes temen. Entonces vemos que por medio de Jeroa, con su mano fuerte y brazo extendido, por medio de su Jeroa, hizo estas señales, estas maravillas, estas pruebas en Egipto. Y si vemos en Isaías 51, podemos leer del 1 al 5, que dice que el Jeroa, el que hará justicia. Pero leemos solamente el versículo 5. Mi justicia está a la mano, mi salvación saldrá como luz. En mi brazo los goim confiarán. Las islas ponen su esperanza en mí, confiando en mi brazo, en mi brazo. Y si vamos a Isaías 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestras buenas nuevas? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? ¿No? Vemos que dice, ¿a quién se ha revelado? ¿Quién? Yeshua. ¿A quién se ha revelado? El brazo de Adonai es Yeshua, ¿no? Que se manifestó este Jeroa de Adonai. Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver siempre con Yeshua, pero con Abraham e Isaac. Si vamos a Génesis 22, del 1 al 2, dice, después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma por favor a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y va a la tierra de Moriah. Ahí lo ofrecerás como ofrenda de ascensión sobre la montaña, la montaña que yo te señalaré. Vemos que Adonai le está pidiendo a Abraham de hacer este sacrificio porque era una cosa profética en vista de Yeshua. Por esto vemos que Abraham lo anticipó todo por palabra de Adonai, porque Adonai le dijo y hizo todo proféticamente confiando en el Eterno que él de alguna manera, aunque se tendría que sacrificar a Isaac, lo enviará o lo protegerá o algo hará, porque Isaac era la descendencia que Adonai ha prometido a Abraham. De Isaac venía este pueblo. Entonces él confió que aunque tenía que sacrificar a Isaac, sin embargo, como dice Hebreos 11, él creyó por emuná que él lo va a resucitar. Pero vemos que es una cosa profética con anticipación de lo que Yeshua tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar que Abraham tuvo que sacrificar a Isaac, que al final no lo sacrificó, sino que el Eterno proveyó este cordero en este tiempo, y es interesante porque cuando levantó la mirada, vio el cordero que estaba ahí y que tenía la yarda en la cabeza, ¿no? Que es símbolo de Yeshua, la corona de espinas, ¿no? Que ha tenido sobre su cabeza. Y entonces vemos que Yeshua cumplió exactamente lo que tenía que cumplir, porque esto mismo lo cumplió a través de su sacrificio. Él murió en lugar de Isaac.
el cordero murió en ese momento y Yeshua murió en lugar de la descendencia de Isaac. Y si vamos a Génesis 23:2, capítulo 23, perdón, capítulo 22, versículo 3. Génesis 22, versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó a sus dos muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda de ascensión, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Vemos que se trata de asno, de dos siervos, su hijo, y se fueron al lugar. Adonai proveó el cordero. Y es lo que él dijo, que Adonai mismo lo proveerá. Después de esto vemos que Isaac, que realmente la palabra nos cuenta que no era, nosotros lo hemos pensado tal vez que era un niño, pero no era un niño, ya era grande. Entonces él lo hizo de forma voluntaria. Vemos como voluntariamente obedeció. Yo creo que Isaac ha tenido que tener más emuná que Abraham, porque Abraham escuchó la voz de Elohim, pero Isaac tenía que confiar en la palabra de su padre para obedecer al Eterno. Y vemos como su obediencia, ¿no? Su obediencia, se ve ahí, su obediencia, se ve ahí la emuná mayor que la de Abraham, y a través de esto vieron la gloria del Eterno. Vamos a ver ahora otra cosa con respecto a Dasham. Asham es, si se acuerdan que ahora en este tiempo hemos hablado sobre lo que son los sacrificios, porque en la Torá hay 5 tipos de sacrificios diferentes, como ofrenda, como korbanot. Hay la ofrenda olá, que es ofrenda quemada, que venía quemada en totalidad, era una ofrenda de agradecimiento al Eterno. A la ofrenda minja, que era una ofrenda de harina, ofrenda shelamim, la ofrenda de paz, ofrenda hatat, la ofrenda de pecado, y hay la ofrenda asham, que es la ofrenda por la iniquidad o sacrificio de culpa. ¿Y por qué es interesante este asham? ¿Por qué este asham está relacionado con Pesa? Sabemos que en cada sacrificio, Yeshua, ¿qué hizo? Lo cumplió. Yeshua se mostró, ¿no? Sabemos que Él es el sacrificio Hatat, que llevó, que se hizo pecado, ¿no? Por nosotros. Y hizo este sacrificio de Hatat, ¿no? Se hizo Hatat. Pero en el mismo tiempo, vemos que el Asham, que es una ofrenda por la culpa, es el que quita la culpa de quien la ofrecía. Pero lo interesante es que Asham se convertía en culpa misma. Y Asham significa culpa o ofrenda por la culpa, pero es como decir que este animal que venía sacrificado era culpable, él mismo era culpable en lugar de la persona. ¿Por qué? Porque sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Y el que pecaba tenía que morir. Pero el Eterno encontró una forma para salvarnos. Y en este momento se ponía la culpa sobre el animal, y el animal se convertía en culpa y venía sacrificado. Y si nosotros leemos Isaías 53, vemos que sin duda entendemos que se refiere a Yeshua, ¿no? A Yeshua exclusivamente. Pero ahí hay algo que
interesante que Isaías al escribir esto nos está mostrando. En el versículo 10 dice, con todo esto, Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Vemos que en hebreo, si lo buscamos en hebreo, ahí está escrito Asham, Asham. Y esto nos ayuda a entender, mirándolo del hebreo, nos ayuda a entender exactamente esto, porque ¿qué significa? Que Yeshua, por voluntad del Eterno, no solamente fue el sacrificio por nuestra culpa, sino que Él mismo se hizo Asham, culpable, para poder quitar la consecuencia de nuestras iniquidades y de permitirnos regresar de nuevo a casa. Porque es como decir, Yeshua dijo, yo soy culpable, déjalos a ellos. Yo soy culpable, yo voy a pagar, porque esto es lo que hizo. En 2 Corintios 5, 21 dice, Adonai hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él seamos justicia de Adonai. ¿Y de qué otra manera se hizo culpa o asham? Si nosotros vamos al versículo 7 de Isaías 53, vemos que dice que no abrió su boca. ¿Y por qué es importante esto de no abrir su boca o de no defenderse? Si vamos a Levítico 5, versículo 1, dice que si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto o oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Porque al permanecer en silencio se hizo culpable. Porque al permanecer en silencio, no decir lo que vio y lo que oyó, se hizo culpable. Porque él sabe que nosotros somos pecadores, pero dijo, llévame a mí, heme aquí, yo voy a pagar, yo me cargo de esto, me encargo de esto, yo soy la culpa, yo soy culpable. Yeshua entonces es nuestro Asham, Yeshua es nuestro pesa. Y esto se lo vemos en hebreo, como le estaba diciendo, en los versículos lo entendemos. La finalidad del Corban es acercarnos de nuevo al Eterno. Entonces, Yeshua, al ser nuestro Asham, Él nos lleva de su mano, ¿no? En la presencia del Eterno. En Juan 14:6 dice, Enana, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otra cosa con respecto a Efrata. Pesach tiene dos elementos esenciales, el pan y el vino. Yeshua, ¿qué hace? Pone el sello del segundo pacto. Por esto, en el Seder de Pesach, el pan sin levadura y el vino son la clave para nosotros hoy. Cioè, no tenemos el cordero porque Yeshua es el suficiente, es el único cordero. Pero el Eterno, en su misericordia, ¿qué ha hecho? Que no haya más el templo. ¿Para qué? Cioè, permitió que el templo sea destruido para que no haya más ningún otro tipo de sacrificio del cordero como antes. ¿Y por qué tiene que ver con Efrata? La palabra pan es lehem o matzá, ¿no?
Nosotros decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y cuando bendecimos el vino, ¿qué decimos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Vemos que cuando estamos en Shabbat, bendecimos el pan y el vino. Pero hay algo interesante en esto. ¿Por qué? Porque un pacto se sella con pan y vino. Cuando vino, por ejemplo, Melquisedec, Abraham le ofreció pan y vino. Y estos elementos fueron revelados por primera vez cuando Yeshua nació en Belén. ¿Por qué es interesante? Porque, claro, se lo decimos Belén, no lo entendemos bien, pero si lo decimos en hebreo, que es Bethlehem, que significa la casa del pan, vemos que ya esto nos muestra algo. Pero Belén tiene otro nombre también y se dice Efrata, exactamente de lo que estamos hablando. Y Efrata es, para la raíz de Efrata es peri, que es fructífero. Entonces Belén, Efrata, el pan y el fruto de la vid, ¿no? Y por esto estos dos elementos fueron levantados por Yeshua. Nos recordamos, ¿no? Que él dijo que representa el cuerpo y su sangre. Yeshua mismo habló sobre esto, ¿no? Que tenemos que hacer esto en memoria de él. Vemos que todo unido en el sitio donde Yeshua iba a nacer. ¿Dónde? En Efrata. También tenemos lo que es Tamid. Y tamid encontramos esto en Éxodo 29, 38. Y dice, ahora esto es lo que ofrecerás en el altar. 2 corderos de 1 año regularmente todos los días. Tamid es nombre que fue dado a estos sacrificios que debían ofrecerse cada día en el templo. El cordero de la mañana moría a las 9 a.m. Y hora que realmente es la hora tercera del día. Y cuando moría, con su muerte, ¿qué se hacía? Las trompetas del templo sonaban. Las puertas del templo se abrían. Y a la hora novena era este sacrificio del cordero de la tarde, porque son 2, ¿no? Y se ofrecía en el altar. Y así terminaban el sacrificio diario. A las 9 a.m. vemos que Yeshua era sacrificado. Fue sacrificado. Y las trompetas sonaron. Y se abrieron las puertas. Y a las 3 a.m. Yeshua, Yeshua murió en la tarde, ¿no? PM, en la tarde, murió. Vemos que él mismo es este tamid, este sacrificio, ¿no? Que se hacía diario, que tamid también significa diario, continuo, perpetuo y para siempre. Vemos que el que hace nos está presentando continuamente delante del Padre, ¿no? Este sacrificio continuo. Hay otra cosa que me pareció muy interesante, el misterio del Afikoman. Sí, ¿se acuerdan que en lo que es el Seder del Pesa, tenemos esta parte de Afikomen, ¿no? Que es lo que viene después del postre.
¿Por qué? Es este pedazo de matzá que lo cubrimos y que los niños lo escondemos y que los niños tienen que buscarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es símbolo de Yeshua que se esconde y después lo vamos a encontrar, ¿no? De nuevo. Entonces, este pan viene puesto en un lugar escondido, envuelto en panales. ¿Por qué? Porque Yeshua viene puesto en la tumba y viene envuelto en este panal blanco. Vemos como los judíos están haciendo muchas cosas que para nosotros tienen sentido en Yeshua y que es todo profético, ¿no? Entonces, después, cuando se encuentra el pan, viene repartido entre todos y vemos que Yeshua, que resucitó, él dijo que él dijo esto en la última cena, después de haber cenado, que tomando el pan y tomando el vino, ¿no? Tomando este pan y lo repartió, diciendo que su cuerpo, vemos que él mismo se identificó como aficomen. Y una cosa que a mí me tocó mucho, que es lo que es el gusano. Y en Salmi 22, versículo 6 dice, pero yo soy un gusano, menos que un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Ustedes si quieren pueden leer todo, pero más que todo nos concentramos sobre esto, porque muchos han predicado sobre las palabras de Yeshua en el madero, cuando dice, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad Yeshua estaba recitando un salmo, este Salmo 22, y era como por decir, los que conocían este salmo, él hacía referencia a que tenía que leerlo, porque ahí había este misterio. Yeshua, ¿qué hizo? Ahí en el madero quería también decir esto, yo soy gusano y no un hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y la palabra hebrea para gusano es rimá. Pero cuando Yeshua habló en la cruz, usó la palabra tolaat, que es gusano, que es un gusano carmesí escarlata. Pero, ¿cuál es la historia de este gusano? La hembra solo da luz una vez en la vida, porque cuando ella da luz, antes de dar a luz, ¿qué hace? Se pega a un madero, a un árbol, y ella misma desgarra su cuerpo y con la sangre que sale de interior queda pegada a este madero y entonces da luz a miles de gusanitos. Pero ella, ¿qué hace? Se queda pegada al árbol o al madero de este sitio para poder dar a luz. ¿Y qué pasa? Estos gusanitos que nacen se alimentan del cuerpo y de la sangre de la madre. Así que podemos recordar esto que Yeshua dijo, yo soy una tolaat. ¿Por qué? Porque él muere pegado en una cruz, desgarrado absolutamente hasta la última gota de su sangre. Que fue en este momento cuando le dieron el último golpe de la lanza, que ahí él derramó última gota de su sangre. Pero ¿qué dijo él? En Mateo 14, 22 dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y también en Mateo 26, 26 dice, mientras comían, Yeshua tomó un pedazo de lejem
pronunció una verajá, la partió, la dio a sus talmidim y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y en Primera de Corintios 11:24 dice, después que había pronunciado la verajá, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vemos que Yeshua y el Kermes berrillo, el Tolaat, es el mismo. Y cuando una hembra muere, una Tolaat hembra muere, en los 3 días de mancha roja, se vuelve blanca y después viene llevada por el viento. ¿Y esto qué nos recuerda? Yo pienso que creo que nos recuerda Isaías 1:18 que dice, y vengan ahora, dice Adonai, razonemos juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Este gusano, que la palabra original es tolaat, pero es interesante porque en el momento que Yeshua lo pronuncia en el Tanakh, dice tolaat. Y es interesante porque él le aumenta esta letra de tab al final, ¿no? No dice tola, sino dice tolaat. Y la letra Tav, que tiene forma de cruz, ¿no? Nos lleva a pensar una tola en la cruz, ¿no? En hebreo lo podemos ver esto. Y eso está diciendo, yo soy este tola, que estoy haciendo un pacto, ¿no? En la cruz. Un pacto con todos los que han de creer en mi palabra. Y todos los que hemos tenido esta revelación, ¿no? Que Él es el Cordero de Pesa. Él hizo un pacto con nosotros. Una cruz y un clavo. Esto es un pacto, ¿no? Que Yeshua hizo. Bueno, espero que esto le haya sido de bendición y que puedan meditar en todo esto y que el Eterno nos pueda revelar todo lo que Él quiere. Yo creo que cada año que estamos celebrando Pesach, el Eterno nos muestra, nos está revelando siempre más cosas. Cada año nos está revelando hasta que Él venga, nos está revelando y nos va a revelar más cosas sobre lo que son los misterios del Pesach, ¿no? Todos estos elementos en que podemos ver a Él.